Ocupe su lugar, por favor. Yo creo, hermanos, que en la palabra de Dios, y si usted nota ahí, ¿verdad? Desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, miramos, hermanos, el carácter de Dios, ¿verdad? Ahí reflejado en sus características, ¿no? Y yo creo que encontramos, hermanos, siempre, ¿verdad? En todo lo que vemos, y yo creo que aún en nuestras propias experiencias, en las experiencias vividas, vemos pruebas claras de la inmanencia de Dios, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Cuando hablamos de inmanencia, hablamos de una unión esencial, o sea, hablamos de la naturaleza de Dios, que es inseparable. Dios no se separa, hermanos, de aquellos que le aman, ¿sí? Y el libro de Éxodo, hermanos, relata, ¿verdad?, una de las historias más detalladas de la gloria inseparable de Dios moviéndose entre su pueblo, ¿verdad? Podemos encontrar ahí, hermanos, cómo Dios siempre, ¿verdad?, permaneció, y es lo que termina diciendo el versículo 22 del capítulo 13 de Éxodo, que Dios siempre permaneció ahí con su pueblo. Dios nunca se apartó de ellos, aún, ¿verdad?, cuando su pueblo, hermanos, en algún tiempo se apartó de él, ¿verdad?, Dios nunca se apartó de su pueblo. Dios siempre fue inmanente, Dios siempre, ¿verdad?, fue inseparable de su pueblo, estuvo ahí. ¿Por qué? Porque esta es su naturaleza. Esta es la esencia de Dios, hermanos. Así como Dios es un Dios de misericordia en su esencia, en su naturaleza, Dios también es un Dios, hermanos, todopoderoso. Entendemos que Dios es eterno, que Dios es fiel, pero también Dios es un Dios inmanente. Dios siempre permanece cerca de nosotros, ¿sí? Cerca de nosotros, hermanos. Amén. Y eso es lo que nos muestra, hermanos, este pasaje aquí, y pues toda la historia, hermanos, del pueblo de Israel en el desierto nos muestra que Dios era un Dios que estaba ahí siempre y estuvo siempre con ellos, ¿verdad? Y podemos mirar, hermanos, en estos versículos, ¿verdad? Ahí, al ellos salir de Egipto, podemos mirar una historia, hermanos, de sanidad y de restauración, un tiempo donde Dios siempre, como había prometido, ¿verdad?, estuvo ahí con ellos, ¿sí? Dios, hermanos, estuvo ahí con ellos. También el pueblo, hermanos, pudo ver la fidelidad de Dios como Él había prometido a Abraham. Por allá en Génesis capítulo 15 el Señor le habla a Abraham y le dice a Abraham: bueno, tu descendencia va a ser grande, ¿verdad? Y yo te bendeciré y bendeciré, ¿verdad?, a las naciones, y te bendeciré, y tu descendencia será como las estrellas, será como la arena del mar. Pero también le dice: ten por seguro que van a habitar en tierra ajena, ¿verdad?, por 400 años. Van a ser esclavizados, pero también de ahí saldrán victoriosos. Y en este momento, hermanos, miramos aquí al pueblo de Israel saliendo de Egipto conforme a la promesa que Dios había dado a Abraham. Y miramos, hermanos, como dice aquí la escritura, que Dios siempre permaneció a un lado de ellos. Y vamos a mirar estas evidencias, hermanos, a través de estos versículos, ¿sí? Lo primero que encontramos aquí, hermanos, si vamos al capítulo 3, fíjese usted, vaya al capítulo 3 de Éxodo, un poquito para atrás. ¿Sí? Miramos que en la esclavitud Dios estuvo ahí y sacó a su pueblo de Egipto, ¿sí? Versículos 7 y 8 de Éxodo, capítulo 3. Dice el versículo 7, dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El versículo 8 dice: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, allá a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y está diciendo: yo, ¿verdad?, los sacaré de ahí. Está diciendo aquí, ¿verdad que sí? Sí, a causa de su clamor. Dice: Dios escuchó el clamor del pueblo, hermanos, y está diciendo: yo lo libraré. ¿Sí? Dios miró la angustia del pueblo. Dios miró un pueblo angustiado, un pueblo que estaba clamando, un pueblo, hermanos, que estaba dolido, que estaba llorando porque estaba siendo maltratado, hermanos, por aquellos, ¿verdad?, de cuales estaban ahí siendo esclavizados. ¿Sí? Era un pueblo maltratado, y dice aquí la palabra que Dios miró la angustia y escuchó el clamor de su pueblo, dice, y extendió su misericordia escogiendo a un líder.
¿sí? Escogió a un líder para que sacase al pueblo de Dios de la esclavitud y de la opresión, ¿verdad? Y conocemos la historia. Dios escoge a Moisés, ¿verdad? Un hombre que decía no era fácil de palabra, ¿verdad? Allá en su encuentro que tiene con Dios le pone excusas por demás, ¿verdad? Pero Dios utiliza a este hombre, a este Moisés, ¿sí? Para cumplir, hermanos, su promesa que Dios le había dado a Abraham, ¿sí? Escuchando el clamor del pueblo, escuchando el dolor y la angustia, dice la escritura, Dios, hermanos, estuvo ahí, Dios escuchó este clamor y Dios, hermanos, saca al pueblo de la esclavitud y de la opresión. Amén. Esto es lo que dice la escritura. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Está conmigo. Vaya a Éxodo capítulo 14. La primera evidencia, hermanos, de la inmanencia de Dios es de que Dios escucha la oración de ellos y Dios los saca de la esclavitud. Amén. Dios los saca, hermanos, de ese estado, sí, de falta de libertad. Ellos estaban siendo ahí oprimidos, sí, oprimidos. Gracias a Dios porque usted y yo no hemos experimentado la opresión de esta manera como lo hizo el pueblo de Dios. Fíjese, en Éxodo capítulo 14 nos habla de la siguiente evidencia de que Dios estaba ahí con su pueblo. El capítulo 14, ¿sí? Versículo 9 al 14, hermanos. Dios saca al pueblo de Israel, lo saca de Egipto y va con él. Y en el primer conflicto que ellos se enfrentan, hermanos, ahora como un pueblo libre, ¿sí? Libre de la esclavitud, Dios estuvo ahí con ellos. Fíjese usted, Éxodo capítulo 14, versículo 9 al 14. Dice el versículo 9, dice: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, dice, y todo su ejército, los alcanzaron acampando junto al mar, ¿sí? Al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Note usted, y dijeron: Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Dice, que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará por vosotros, ¿no? Aquí en su primer conflicto, hermanos, después de salir de la esclavitud, ya en libertad, la primera situación difícil, y yo le voy a llamar una prueba y tentación, porque fueron probados. Amén. Venía el pueblo que los había esclavizado con la intención de volverlos a tomar. Y encontramos aquí, hermanos, que en esta prueba la fallan, porque le decían a Moisés, le reclamaron diciéndole: bueno, Moisés, estábamos mejor en Egipto, ya estaban los sepulcros, mejor nos hayamos quedado sirviendo a los egipcios. Amén. Fueron probados y fueron tentados, ¿sí? Como pueblo libre. Y aun cuando la reacción del pueblo fue de reclamo hacia Dios y a su ungido, Dios estuvo allí para librarlos otra vez, hermanos, de su angustia. Amén. Dios estuvo ahí mostrando su inmanencia, ¿sí? De que Dios, hermanos, en esencia siempre estaría con su pueblo. Eso es la inmanencia de Dios, siempre va a estar con su pueblo, ¿sí? Versículo más adelante, fíjese, el 19 al 22 dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a los de Israel de noche,
Y en toda aquella noche nunca se acercó a los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Tremendo, hermanos. ¿Verdad que sí? Dios, hermanos, estuvo ahí en su primer conflicto que ellos se enfrentaron como pueblo libre. La primera dificultad en la que ellos se enfrentaron como pueblo libre, pueblo que había sido redimido, que había sido salvado, sacado, hermanos, de esa esclavitud. Ahí estuvo, aunque su reacción de ellos fue de quejarse en contra de Dios y de decir: estábamos mejor allá donde estábamos, porque ahí vienen los egipcios y nos van a llevar otra vez, o quién sabe, y nos vayan a matar. Estábamos mejor allá donde estábamos, mirando siempre atrás, hermanos, ellos. Amén. Pero nos muestra la palabra que Dios estuvo con ellos, hermanos, en su angustia. Estando esclavizados, Él estuvo ahí con ellos y los sacó libres. Ahora en su primer conflicto de libertad, siendo libres, hermanos, aunque el pueblo de Israel, ¿verdad?, en esta forma de reclamo le hace petición a Dios, Dios, hermanos, les muestra ahí su poder. Amén. Dice que guardando de que el pueblo egipcio se acercara a ellos, y no solamente eso, sino abriéndoles camino por delante, de tal forma que hasta el mar Rojo se abrió para que ellos pudieran pasar en seco. Dios no se apartó de ellos, hermanos. ¿Sí? Ahí miramos otra evidencia de la inmanencia de Dios, la unión esencial e inseparable de Dios, hermanos, por su naturaleza. La tercera evidencia que miramos en este pasaje también, miramos que Dios, hermanos, en tiempo de hambre también estuvo ahí. En su primera prueba, en su primer conflicto, pero también en tiempo de hambre. Capítulo 16. Fíjese esto. En tiempo de hambre, dice el versículo 2 y versículo 3, dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Ojalá estuviéramos allá, sentados en las ollotas de carne, dándole duro a la carne. Ojalá estuviéramos allá, Moisés. ¿Para qué nos trajiste acá? ¿Para morir, para sufrir, morir de hambre? Teniendo la bendición allá, o la prosperidad más bien, teniendo la prosperidad allá, teniendo las ollotas de carne, hombre, que el pueblo de Israel tenía un problema: se le olvidó cómo pedir. Y lo que hacía muy bien era murmurar en contra de Dios. Eran expertos en murmurar en contra de Dios. Y aún en esa manera tan áspera de presentar sus necesidades delante de Dios, hermanos, nos enseña la Escritura que Dios estuvo ahí con ellos. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Sí? Mas en el sexto día preparará para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde
sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones que con habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Aún en esa forma tan áspera de presentarle su necesidad de hambre a Dios, Dios, hermanos, en su misericordia tan grande, también les muestra su poder. Ellos estaban allá quejándose en contra de Dios, allá en la esclavitud, allá cuando éramos azotados porque no podíamos terminar nuestras tareas, donde éramos maltratados y oprimidos, pero qué sabroso comíamos, ¿no? Y nos trajiste a matar acá, Moisés. Ahora vamos a morir de hambre. Pero Dios ahí, hermanos, en tiempo de hambre, demuestra su inmanencia. Demuestra que Él está ahí con ellos. Como dice el capítulo 13, versículo 22. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. O sea, nunca se apartó del pueblo la presencia de Dios. Siempre estuvo con él, aún por quejumbrosos que fuesen. Amén. Quizás sus padres no les enseñaron a pedir las cosas bien, ¿verdad? Porque todo era con murmuraciones. Por eso decíamos, hermanos, el Espíritu Santo nos hablaba la semana pasada diciendo que debemos de dejarnos de las viejas levaduras, ¿verdad? Enseñanzas viejas, conocimiento de nuestros padres, lo que nos enseñaron, ¿verdad? ¿O por qué murmuraba el pueblo tanto? ¿Por qué se quejaba en contra de Dios, hermanos, en vez de traer en petición humilde, agradable a Dios, su necesidad? Pero aunque murmuraban, Dios estaba ahí con ellos. Esa era la fidelidad de Dios. En tiempo de hambre estuvo allí. En tiempo de sed, Dios también estuvo ahí con ellos. Éxodo 17. Sí. Versículo 2. Dice: y altercó el pueblo con Moisés. Bueno, otra vez. Y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Nos quieres matar de sed. Nos quieres matar de sed. ¿Listos? Ready? Yeah? Can I continue now? Thank you. El pueblo, hermanos, aquí se encuentra frente a otra necesidad básica del ser humano. Tuvieron sed. Amén. Ellos tuvieron sed. Y como ya hemos visto en situaciones anteriores, su forma tan sabia y peculiar de lidiar, ¿verdad?, con las circunstancias difíciles. ¿Sí? ¿Qué hicieron? Altercaron en contra de Dios y contra de Moisés otra vez. Amén. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Sí? Allá en Egipto había abundancia de agua. Estaba el río, ¿o no? El río Nilo, con sus 7 brazos. Y aquí estamos batallando con el agua. ¿Para qué nos sacaste? Otra vez, en su forma, ¿verdad?, sabia de pedir las cosas.
Pero en tiempo de sed, ¿qué cree que sucedió? Dios estuvo ahí con ellos. Versículos 5 y 6. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, porque la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y Dios les dio agua de beber, hermanos. Brotó agua de aquella peña. ¿Sí? Brotó agua de la peña. En tiempos de sed, Dios estuvo ahí con ellos, como estuvo con ellos en tiempo de hambre, como estuvo con ellos en tiempo de esclavitud para librarlos, como estuvo con ellos en el tiempo, hermanos, de su primer conflicto como pueblo libre. Dios estuvo ahí con ellos. Dios es inmanente. Dios fue inmanente con ellos. Siempre estuvo unidos a ellos. Otra evidencia que encontramos, hermanos, es en tiempo de guerra, Dios también siempre estuvo ahí. El versículo 8 del capítulo 17, donde estábamos, nos presenta la siguiente evidencia. Dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Sí. Moisés, hermanos, y el pueblo se iban a preparar para pelear, ¿no? Pero hay algunas realidades que debemos de considerar al pensar y al escuchar esta parte de la escritura. La primera realidad es que el pueblo judío eran siervos domésticos, eran albañiles y eran ganaderos, ¿no? No eran un ejército, ¿sí? No eran guerreros. La segunda realidad es que el rey Amalek y su ejército salen con toda confianza a pelear contra esa bola de esclavos y obreros invasores que pasaban por sus territorios sin pedirle permiso. Amén. Él salió bien confiado. ¿Y sabe por qué salió confiado? Porque el rey Amalek, con su ejército, era un ejército, hermanos, altamente capacitado y entrenado en batallas estratégicas en ese mismo desierto. Ellos ahí, hermanos, se entrenaban. Ellos ahí andaban haciendo sus estrategias y todo ello. Ellos sabían, hermanos, que podían fácilmente derrotar a ese pueblo invasor que venía por ahí. ¿Sí? Y la tercera realidad que encontramos en esta parte de la escritura es de que Dios, hermanos, les da a su pueblo una victoria terminante, tajante. El versículo 13, fíjese ahí, dice: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. El versículo 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es mi bandera de victoria. Amén. Josué deshizo a Amalek. Un momento. El pueblo de siervos domésticos y obreros albañiles derrotó a un ejército especialmente entrenado en el desierto, hermanos, para librar sus batallas. Sí. Nos muestra aquí, hermanos, la historia que Dios aún estaba ahí con ellos. ¿Sí? Hablamos de un Dios inseparable y fiel. Siempre estuvo ahí con ellos en esa guerra donde las probabilidades de que ellos tuvieran victoria, hermanos, eran muy pequeñas, o casi nada, o casi ninguna, hermanos. ¿Sí? Pero dice la palabra de Dios aquí que Josué, en el versículo 13, que Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Terminó con ellos. Wow. Evidencias de la inmanencia de Dios.
Miramos a Dios, hermanos, ahí con el pueblo cuando es sacado de Egipto, cuando es sacado de la esclavitud, ¿verdad? Que Dios fue fiel ahí. Miramos al pueblo que en su primer conflicto, ¿verdad? Donde fueron perseguidos por el pueblo de Egipto, ¿sí? En ese conflicto también Dios estuvo con ellos. Amén, los guardó. Miramos acá cuando después tuvieron a ellos hambre por primera vez ahí en el desierto, ¿verdad? Dios estuvo con ellos y les dio de comer. Cuando ellos tuvieron sed, ¿verdad? Ahí que no había agua, Dios hizo brotar de una peña, Dios estaba con ellos, hizo brotar de una peña agua para que ellos bebieran. En esta primera guerra que tuvieron, porque iban pasando por un lugar que era de un gobierno ya, Dios estuvo ahí con ellos dándole la victoria, ¿verdad que sí? Mucha presencia de Dios en ellos, ¿no? En este pueblo. Mucha presencia de Dios, hermanos, obrando a su favor. Lo interesante y lamentable, ¿sí?, es de que el pueblo se acostumbró a ver la gloria de Dios porque siempre estuvo ahí con él. El pueblo se acostumbró, hermanos, a la gloria de Dios. Vaya conmigo hasta Números. Capítulo 13. ¿Ya está ahí? Números 13. Sí. El versículo 21. Dice lo siguiente, dice: y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesaí y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, dice, en Egipto. ¿Sí? Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Wow. Declaración de Caleb. Versículo 31 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Capítulo 14, versículo 1 y 2 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Hermanos, Dios había prometido estar con ellos. Amén.
Dios se había prometido estar con ellos y les había mostrado, hermanos, que Él estaba ahí con ellos, porque dice la palabra que la columna de nubes siempre estuvo ahí sobre ellos y la columna de fuego nunca se apartó de ellos. Pudieron ver la mano de Dios, hermanos, cuando eran perseguidos por los egipcios. Pudieron ver la mano de Dios dándoles de comer, hermanos, milagrosamente pan que caía del cielo y codornices que caían del cielo también. Pudieron ver, hermanos, la mano poderosa de Dios brotando de una piedra agua para que ellos pudieran beber. Pudieron ver la mano poderosa de Dios dándole una victoria contra un ejército preparado en batalla y lo deshicieron a filo de espada. Pero se acostumbraron a la gloria de Dios. No, y estaba aquí el pueblo, hermanos, cuando Dios les había prometido esa tierra y les había prometido que iban a llegar y iban a tomar posesión de ella. Estaba aquí toda la congregación, dice, gritando y dando a voces y llorando, y lloró toda aquella noche y se quejaron en contra de Moisés. Ojalá hubiéramos muerto allá en Egipto. Ojalá y hubiéramos muerto en esclavitud, allá donde está la carne bien sabrosa y está el río Nilo que da agua. Allá donde somos azotados y golpeados. Allá hayamos muerto mejor. Hermanos, era el anhelo del corazón de Dios que el pueblo tomara posesión de esa tierra. Dios quería que tomaran posesión de la tierra, pero ¿sabe qué estaba sucediendo? El pueblo empezó a desfallecer. Pero es increíble, hermanos, cómo el pueblo está desfalleciendo después de que han mirado la gloria de Dios en todo su esplendor, en todo el caminar. Durante 1 año y medio estuvieron ellos mirando día a día la gloria de Dios moviéndose entre ellos, y estaban en este momento todavía cuestionándose: mejor haya sido morir en Egipto. Allá hayamos muerto. ¿Para qué venimos hasta acá? ¿Para qué hemos caminado todo este camino? Pasado por todo este desierto, ¿verdad? Si la tierra prometida no la vamos a poder alcanzar. ¿Para qué? Allá estuviéramos bien. Designemos un capitán que nos regrese. Busquemos al más carnal para que nos regrese a Egipto, ¿verdad? A que más le gusta la carne de Egipto, ¿no? Designémoslo para que nos enseñe el camino de regreso a la esclavitud. Pues que es mejor estar en la esclavitud que ir y conquistar esta tierra. Caleb, hermano, siente en su espíritu. Versículo 30 del capítulo 13, hace callar al pueblo delante de Moisés. Dice: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros que ellos. El pueblo se había acostumbrado a la gloria de Dios. Se había acostumbrado a ver la mano poderosa de Dios moverse entre ellos, hermanos. De modo que decían: si oramos, bueno. Si buscamos a Dios, bueno. Si vamos a la iglesia, bueno. Estábamos mejor en Egipto. No pasa nada. Dios no hace nada, Dios no se mueve. No podremos llegar a ese lugar, no podemos tomar posesión de esa tierra, porque Dios no hace nada entre nosotros. Esas eran sus acciones, hermanos. Cuando en la mañana habían comido el maná que caía del cielo, cuando en la tardecita habían comido codornices, hermanos, que caían también del cielo sin que ellos movieran un dedito. Y estaban toda la noche aquí llorando porque no iban a poder alcanzar la tierra que Dios les había prometido.
Por eso dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia, los valientes lo arrebatan, porque no es para cobardes tomar posesión de la tierra. Los 10 cobardes que trajeron un reporte negativo, hermanos, ahí mismo fueron consumidos. Ahí el capítulo 14 nos dice la palabra que ahí mismo Dios los tomó a juicio y ahí mismo fueron consumidos por cobardes. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? El acostumbrarse, hermanos, a la presencia de Dios debilitó su fe. El acostumbrarse a la presencia de Dios debilitó la fe de ellos. ¿Qué está sucediendo en la vida del creyente hoy? Él nos ha librado de Egipto, nos ha sacado de la esclavitud del pecado, hermanos. En nuestras primeras pruebas, Él no nos dejó solos. Él estuvo con nosotros, es por eso que usted y yo estamos aquí todavía. En tiempo de hambre, Él está ahí. Él está aquí con nosotros. En tiempo de sed, Él ha mostrado su fidelidad. Nos ha dado de beber. En tiempo de conflicto y de guerra espiritual, emocional, económica y física, Él siempre ha mostrado su inmanencia. Un Dios inseparable por naturaleza, hermanos, porque esa es su esencia. Él ha sido fiel con nosotros. Él ha estado aquí con nosotros, pero ¿qué ha pasado con nosotros? La pregunta es, ¿nos estamos cada día dando cuenta de las maravillas de Dios? ¿Nos damos cuenta de la gloria de Dios, hermanos? Que está con nosotros. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra. Sí. Nos acordamos, hermanos, de quién está con nosotros. Ya nos acostumbramos a la gloria de Dios y ahí andamos todos cobardes por la vida, hermanos, temiendo por los viles, por la casa, por todo, hermanos. Nos acostumbramos a la gloria de Dios de tal forma que ya, hermanos, no miramos cada día, cada mañana cómo son nuevas sus misericordias. Lamentablemente aquí en Estados Unidos es bien fácil acostumbrarse a la gloria de Dios, hermanos. Allá en México es un poquito más complicado. Ahí en la India, en África es mucho más complicado acostumbrarse a la gloria de Dios por la necesidad que hay. Pero por la abundancia, hermanos, tristemente la iglesia se acostumbra a la gloria de Dios. Y más feo todavía la gente que no cree en el Señor y no le da la gloria a Él. Por la bendición que tiene este país. Porque este país, hermanos, nació en unas raíces cristianas y Dios bendijo este país. Pero lamentablemente para usted y para mí, para la iglesia en general, hermanos, nos hemos acostumbrado a la gloria de Dios y ya no notamos sus misericordias nuevas cada mañana. Nos acostumbramos a la misericordia de Dios, a la gloria de Dios. Y ya no estamos buscándole a Dios con pasión como deberíamos. Si cada mañana miráramos, hermanos, sus misericordias, estuviéramos sensibles a la gloria de Dios cada mañana, usted y yo quisiéramos, usted y yo buscaríamos, hermanos, cómo hacerle para estar en la iglesia agradeciéndole a Dios por sus bendiciones. Que estuvieran diciendo, hermanos, hay que buscar la manera, hermanos. ¿Cómo le hacemos para reunirnos y buscar la gloria de Dios? Para buscarle y agradecerle al Señor, estar ahí los miércoles en la oración. ¿Cómo le voy a hacer? Yo no sé, pero pastor, no solamente el miércoles, el lunes hay que hacerlo en mi casa, el martes a ver cómo le hacemos ahí en el parque, y el miércoles vamos a la iglesia y el jueves vamos a hacer esto y lo otro. Pero nos acostumbramos a la gloria de Dios, hermanos. Nos acostumbramos a la gloria de Dios, como tenemos la bendición de Dios con nosotros, el cuidado de Dios. Ahí estamos renegando nada más y murmurando en contra de Dios por lo que no tenemos. Ni nos acordamos de buscarlo entre semana. Discúlpenme, pero perdónenme. Si batallamos para venir el viernes o venir el domingo, no me diga que toda la semana estamos buscando a Dios. Oh, me la paso yo en la oración en la casa y por eso pues
por eso, como estoy bien lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya no tengo necesidad. Si esa fuera nuestra condición, donde camináramos, hermanos, sanaría nuestra sombra. Gente sería tocada tan solo porque andamos por ahí, hermanos, ministrada por el Espíritu, porque estamos llenos de unción. Pero nos acostumbramos a la gloria de Dios. Estamos bien acostumbrados a la gloria de Dios, hermanos. Fue la triste historia del pueblo de Israel. ¿Y sabe qué sucedió? Que todos esos que se acostumbraron a la gloria de Dios quedaron en el desierto. Esa es la realidad de la historia, hermanos. De los 20 años para arriba, la sangre de Cristo, que se acostumbraron a la gloria de Dios, aunque la tuvieron, porque la tuvieron cada día en sus vidas, la vieron cada día en sus vidas, hermanos, no entraron a la tierra prometida. No disfrutaron del plan perfecto de Dios de llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. Se acostumbraron a la gloria de Dios y se vivían, hermanos, vivían anhelando las prosperidades de Egipto, los azotes de Egipto, porque andaban en el desierto, ¿no? Y el desierto, ¿cuál es la apariencia del desierto? Sequía, ¿verdad? No hay nada ahí. Esa es la apariencia del desierto, ¿sí o no? ¿O quién dice yo me voy a ir a vivir al desierto? No, buscamos donde haya leche y miel. Amén. Normal. Pero el desierto, hermanos, traía al pueblo, le traía la apariencia o mentalmente de que no había nada, estaba seco. Pero oigan, hermanos, en el desierto estaba Dios con ellos. Camino desértico, sí, pero Dios estaba con ellos. ¿Qué más necesitaban? ¿Qué más necesitaban, hermanos, que vivían anhelando la carne de Egipto, los azotes de los egipcios, la esclavitud, la discriminación? Vivían anhelando esto ellos. Dios siempre ha estado ahí, hermanos. Dios siempre ha estado ahí, como ha prometido. Aun cuando no podemos verle y sentirle, Él siempre está mirando nuestra aflicción y ha escuchado nuestro clamor para atender fielmente nuestras necesidades. Dios es fiel, hermanos. Dios es inmanente. Dios siempre está ahí. Lo que usted y yo tenemos que hacer es seguir creyendo, hermanos. Por eso es que se escucha, hermanos, que la iglesia pierde el primer amor, porque se acostumbra la iglesia, hermanos, a la presencia de Dios. Se acostumbra a la gloria de Dios, hermanos. Y vive, hermanos, la iglesia vive, como decía el apóstol a los Corintios, ahí en esos pecados. Oh, porque está bien, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a la gloria de Dios que se nos facilita, se nos hace fácil, hermanos, el ofender el corazón, como está aquí. Como está aquí, pues, ¿verdad? Y ya ni... Lo siento, ya no me doy cuenta que está aquí, ¿no? Y ahí está, hermanos, la iglesia. No es el pueblo sin Cristo, es la iglesia, hermanos, anhelando Egipto. ¿Cómo responderemos usted y yo, hermanos, a esto? ¿Cómo responderemos, hermanos? Si nos hemos acostumbrado a la presencia de Dios y a la gloria de usted y yo, tenemos que sacudirnos.
Tenemos que sacudirnos, hermanos, y darnos cuenta que el estado de confort que el Espíritu Santo nos ha dado, hermanos, muchas veces se puede convertir y debilitar nuestra fe. Porque usted y yo seguimos teniendo necesidad de buscar a Dios. Usted y yo seguimos teniendo necesidad de darle toda la gloria a Dios, hermanos, y de saber y de reconocer que Dios está con nosotros y de que Dios nos va a llevar a tierra que fluye leche y miel. Que Dios nos va a llevar a la victoria. Por más grande que sea el conflicto, Dios va a estar con nosotros. Por más complicado, hermanos, que se ponga la situación, Dios es fiel, Dios es inmanente, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios nos libró, hermano, de nuestros primeros conflictos. Dios nos librará de nuestros conflictos el día de hoy, porque llegaremos a la tierra prometida. Ahora la pregunta es, ¿quién quiere ir conmigo a la tierra prometida, hermano? Yo no me quedo, me voy con Él. Nos vamos a la tierra prometida, hermanos, a la tierra que fluye leche y miel. Entonces dejemos de voltear a Egipto, hermanos. Dejemos de voltear a Egipto, jóvenes. Y miremos que aquí, hermanos, está lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos está en Dios. Amén. Póngase de pie, por favor. Dios es un Dios inseparable. Dios es un Dios que por esencia está unido a nosotros, hermanos. Es su esencia, es por su naturaleza. Dios no se va a separar de nosotros, hermanos. Tengamos el cuidado de darle a Él la gloria como Él la merece. Tengamos el cuidado, hermanos, de valorar su presencia que está en nosotros como Él la merece. Tengamos el cuidado, hermanos, de reconocerle como nuestro proveedor y nuestro Señor, y que Él proveerá las cosas, y no pidamos las cosas como el pueblo de Israel lo hacía, con murmuraciones y quejas y conflictos y deseando la carne de Egipto. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Meditemos un poco, hermanos, en esto. Y hagámonos esta pregunta. ¿Acaso usted y yo nos hemos acostumbrado a la gloria de Dios? Nos hemos acostumbrado a la gloria de Dios de tal manera que ya no le reconocemos, hermanos, en todos nuestros días. Que ya quizás no valoramos su bendición como lo deberíamos de hacer, porque nos hemos acostumbrado a que Dios nos está bendiciendo siempre. Meditemos en esto. Meditemos en la fidelidad de Dios, hermanos. Meditemos en su cercanía. Dice su palabra, hermanos, que el Espíritu nos anhela celosamente. El Espíritu nos está anhelando, hermanos, está anhelando intimar con nosotros. El Espíritu nos anhela celosamente. El Espíritu quiere una relación íntima con nosotros. Pero muchos nos hemos acostumbrado a la presencia de Dios, que no discernimos en nuestro espíritu la necesidad del Espíritu Santo de intimar con nosotros. Pero gracias te damos, Espíritu Santo. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, Señor, porque yo sé que me quieres llevar a la tierra prometida.